Si tienes un Apple Watch Series 11 o Series 10 o te vas a comprar uno, en este vídeo te quiero enseñar cuál es la forma de sacarle el máximo rendimiento a este reloj haciendo una serie de ajustes y de cambios en la configuración del reloj que, ojo, por defecto no vienen activados y de lo contrario te perderías muchas cosas que si te quedas hasta el final de este vídeo verás que va a cambiar totalmente la forma en la que usas tu Apple Watch. Toda esta configuración inicial que te voy a enseñar para el Apple Watch sirve tanto para un Series 11, que es este el que tengo aquí, como un Series 10, por ejemplo. No olvides dejarnos un like, que nos ayuda muchísimo a continuar creciendo, y suscribiros en el canal si es que todavía no lo estáis. Y también dejarme en los comentarios qué os parecen todas estas configuraciones que vais a ver en el vídeo a continuación. Y lo primero que tienes que hacer cuando tienes un nuevo Apple Watch es elegir una buena esfera, porque al final la esfera es aquello con lo que vamos a estar interaccionando durante todo el día. Es aquello que vas a ver a simple vista en tu dispositivo. Así que tener una esfera adecuada considero que es algo muy importante. Y para hacerlo, simplemente mantén pulsada la pantalla principal y desliza hasta la derecha para poder añadir una nueva esfera. Ahora, además, tienes todas las esferas distribuidas por categorías. Tienes nuevas esferas, tienes esferas enfocadas a la salud y la forma física, esferas para fotos, sencillas, etcétera, etcétera. Hay una cantidad enorme de esferas y aquí es donde tienes que pensar qué tipo de esfera es el que más te conviene. Si quieres una esfera con mucha información, si quieres una esfera que por el contrario sea elegante y tenga poquita información en pantalla, o si además quieres tener una para cada momento del día, que yo es lo que os recomiendo. Así que podéis elegir distintas esferas y tenerlas todas creadas en vuestro Apple Watch y será tan simple como deslizar para ir viendo aquellas esferas que tenemos creadas. Para que podáis hacer esto y podáis cambiar de una esfera a otra simplemente deslizando en la pantalla principal, tendremos que irnos a ajustes, a la configuración del reloj y buscar en el apartado de reloj. Y entramos aquí y activamos esta pestaña de deslizar para cambiar de esfera. Gracias a esto será tan simple como deslizar hacia un lado o hacia otro y no tendremos que mantener pulsado la esfera para pasar a la siguiente. Una vez que has seleccionado tu esfera favorita y ya la tienes personalizada, te recomiendo que te vayas al menú de ajustes y poco a poco vamos a ir viendo qué es aquello que hay que cambiar para que el uso del Apple Watch sea mucho más satisfactorio de la forma en la que viene de fábrica. Recordamos que muchos de los cambios que vais a ver, si no los activáis o no los modificáis, la experiencia va a ser totalmente distinta y seguramente no le saquéis el máximo rendimiento al reloj. Empezaremos por las notificaciones y aquí veréis que tenéis este primer apartado que es el indicador de notificaciones. Yo os recomiendo que lo tengáis activado simplemente porque en la parte superior os aparecerá un punto rojo indicando que tenéis alguna notificación activa. Y esto es importante porque si no habrá muchas veces que no seamos conscientes que en la parte superior tengamos notificaciones que todavía no hemos revisado. Si por el contrario prefieres no tener ese punto y que la esfera se vea más limpia, simplemente desactiva este apartado y ya no te va a aparecer el punto en la parte superior. Continuamos y vamos a ver ahora lo que es el grupo inteligente. Podemos modificar esta configuración de actividades en directo. Esto significa que siempre que hay alguna actividad en directo, por ejemplo, estamos escuchando música, estamos escuchando un podcast, estamos viendo en el iPhone alguna serie, vamos a ver que en la esfera principal no tenemos la que hemos escogido nosotros, sino que está en el grupo inteligente y por lo tanto no vamos a ver nuestra esfera principal. Yo la verdad que prefiero no tener este apartado activado, así que siempre desactivo esta pestaña de permitir actividades en directo y esté haciendo lo que esté haciendo con el Apple Watch o con el iPhone, siempre veré mi esfera principal, ya que al final, si quiero cambiar de música o quiero, por ejemplo, parar el episodio, podré deslizarme hacia las actividades en directo y aquí lo tendremos presente. Lo que también os recomiendo es que entréis en el grupo inteligente o widgets y vayáis a la parte inferior a editar, porque ahora lo que podéis hacer es simplemente añadir nuevos widgets, aquellos que realmente os sean útiles. Siempre el Apple Watch os va a hacer alguna sugerencia, pero por ejemplo, tener el widget de actividad aquí es algo muy práctico porque simplemente deslizando o un doble toque lo tendremos a simple vista. También podemos tener el widget del tiempo a simple vista aquí en el grupo principal. Y si os fijáis tenemos esta chincheta con la cual si la pulsamos vamos a dejar fijado
aquella aplicación que siempre queremos que aparezca en primera posición dentro del grupo inteligente. Y esto es muy útil porque siempre que deslicemos hasta el grupo inteligente, ahí va a estar esa aplicación que hemos fijado. Si por lo que sea ya no la queréis tener fijada, simplemente pulsáis otra vez en la chincheta y ya no estaría fijada, y el orden de estos widgets va a ser de una forma muy inteligente, es decir, el propio reloj nos va a ordenar los widgets en función de ese momento del día, que es lo que más interesa tener a simple vista. Si ya tenemos configurado este grupo inteligente widgets, vamos a volver otra vez a los ajustes del Apple Watch. Y en este caso vamos a seguir viendo qué es lo siguiente que podemos modificar. Y aquí tenemos el centro de control. Por lo tanto, nos vamos a ir al centro de control accediendo con el botón lateral, y lo que os recomiendo es que vayáis a la parte inferior y hagáis clic en editar. Por lo tanto, aquí ¿qué podréis hacer? Podréis añadir aquellos controles que no estén en el centro de control y que sí que queréis tener a un solo clic. Por ejemplo, el modo agua es algo muy útil para cuando salimos de la ducha o de una piscina extraer el agua del reloj. Y si tenemos alguno que no vamos a usar, por ejemplo, quitamos el modo teatro y ya lo tenemos eliminado. Además, lo que también podéis hacer es mantener pulsado aquel control que queréis tener en la parte superior. Así, cuando entréis en el centro de control, de un solo clic, sabréis que siempre lo tenéis ahí a simple vista y no tenéis ni siquiera que deslizar hasta la parte inferior. El centro de control es algo muy útil, nos permite hacer muchas acciones con un solo clic, por lo tanto es importante tener ordenado aquellas aplicaciones que sí que usamos y quitar aquellas que realmente no vamos a usar en este apartado. Continuamos en los ajustes del Apple Watch y ahora entramos en un apartado muy importante, que es el apartado de general, y aquí tenemos muchas cosas que tenemos que modificar. Primero, tenemos la orientación del reloj. Esto nos permite elegir si usamos el Apple Watch en la muñeca derecha o izquierda, y algo que para mí es fundamental, ya que yo uso el Apple Watch en la muñeca derecha, es tener la Digital Crown a la izquierda. No solo la Digital Crown, sino también el botón lateral. Es decir, va a ser muy fácil acceder a estos dos botones si usáis el Apple Watch igual que yo, y de verdad que cuando os acostumbráis a tener la Digital Crown al otro lado es muy útil, es mucho más fácil pulsarla e interaccionar con ella, y durante el día a día de verdad que se nota mucho más sencillo y accesible que tenerla en el otro lado. Si continuamos en general, tenemos aquí abrir automáticamente, y esto lo que nos va a permitir es que cuando sucedan ciertas acciones, como por ejemplo al sumergirse, se abra directamente la aplicación de buceo para que veamos la temperatura en agua, la profundidad, etc. Ahí lo tenéis, esta es la app de profundidad, que es la que se abrirá directamente cuando el Apple Watch detecte que se ha sumergido. Esto es una de mis grandes recomendaciones en este vídeo, ya que esta pestaña siempre viene activada cuando sacamos el Apple Watch de la caja, y la verdad que notaréis un gran cambio en el nivel de batería. Os va a durar un poquito más la batería de este dispositivo si desactivamos esta pestaña de actualización en segundo plano. Y ahora pasamos a volver al reloj. Y esto os explicaré en qué consiste, y es que simplemente cuando estoy dentro de una aplicación, por ejemplo estoy en la aplicación de música, es el tiempo que el reloj va a tardar en volverme a la esfera principal. Y creo que es muy interesante que lo dejéis en 1 hora, porque por ejemplo si estáis usando una aplicación y bajáis la muñeca, a los 2 minutos ya os devolvería a la esfera principal, y seguramente cuando volváis a activar la muñeca o cuando volváis a subir la muñeca queréis seguir en esa aplicación. Entonces ahora, además, como tenemos el gesto de giro de muñeca, si por lo que sea ya no queremos estar ahí, hacemos un giro de muñeca y salimos. Pero seguramente os va a ser más interesante que el Apple Watch os mantenga en esa aplicación durante más tiempo, y os va a ser más práctico interaccionar con esas aplicaciones que realmente requieren más tiempo de uso de pantalla. Entramos ahora en el modo de reloj de mesa, y esto por defecto viene desactivado, y significa que cuando estemos cargando el Apple Watch por la noche, por ejemplo, vais a ver que al estar en posición lateral se va a activar un reloj de mesa y vais a poder ver la hora en todo momento y también el nivel de batería. Y creo que si no dormís con el Apple Watch es algo muy práctico tenerlo activado, porque vamos a ver siempre la hora de una forma muy sencilla. Y pasamos ahora al apartado de capturas. No sé si lo sabíais, pero con el Apple Watch también se pueden hacer capturas de pantalla del propio dispositivo. Esta captura de pantalla, una vez que la hagamos, se envía directamente a la galería de nuestro iPhone y ya podemos editarla, enviarla o simplemente eliminarla. Si activamos esta pestaña, simplemente pulsando Digital Crown y botón lateral, se hace una captura de la pantalla y ahora automáticamente me la ha enviado a mi iPhone, y a partir de ahí yo ya puedo, como os digo, enviarla si es que es necesario, o simplemente la puedo eliminar si la he hecho sin querer. Si no queréis tener las capturas de pantalla activadas, simplemente desactivamos esta pestaña y ya no se van a accionar cuando pulsemos estos dos botones a la vez. Y también como curiosidad, que sepáis que podéis consultar siempre qué almacenamiento tenéis en vuestro
vuestro Apple Watch. Si entramos en el apartado de almacenamiento, veremos qué ocupa el sistema operativo, qué ocupan las aplicaciones, la multimedia, fotos, etcétera, y además lo tendréis todo estratificado por megas y por aplicaciones. Y esto, bueno, es algo útil que realmente simplemente como curiosidad, porque es muy difícil que lleguemos a llenar toda la capacidad que nos ofrece el Apple Watch, porque al final quizá con lo que más podríamos ocupar gigas sería descargando música, pero es verdad que se tendría que descargar bastante música para poder llenar estos 64 gigas. Pero bueno, que sepáis que también podéis consultar cuánto almacenamiento os queda en vuestro pequeño dispositivo. Y ahora pasamos al apartado de modo avión y si os fijáis, aquí lo que podemos hacer simplemente es hacer qué comportamiento queremos que tenga el Apple Watch cuando activamos el modo avión. Por ejemplo, podemos hacer que mantenga el Wi-Fi apagado y el Bluetooth encendido o simplemente desactivar el Bluetooth y cuando activemos modo avión se desactivan todas las conexiones del reloj, tanto el Wi-Fi como el Bluetooth. Esto es un poquito a gusto de cada uno, yo simplemente lo tengo aquí por Bluetooth porque al final me gusta seguramente que si estoy, por ejemplo, en un avión y activo el modo avión, pueda interaccionar entre mi Apple Watch y mis AirPods y continuar escuchando música, por ejemplo, y controlando la música desde mi reloj. Si desactivamos el Bluetooth, ya no podré interaccionar con los AirPods, por lo tanto tendré que usar el iPhone. Y ahora entramos en pantalla y brillo, y aquí yo recomiendo que tengáis siempre el brillo al máximo, porque he estado haciendo muchas pruebas durante mucho tiempo, teniendo el brillo al mínimo y a la mitad, y no hay ninguna diferencia en cuanto a nivel de batería, porque al final este brillo solo afecta cuando tenemos la muñeca levantada y cuando estamos interaccionando con la pantalla del reloj. Por lo tanto, al final del día esto no es un tiempo demasiado grande. El resto del día que la muñeca está en reposo, que está bajada y la pantalla está en modo apagado, no vais a tener ninguna diferencia en cuanto al brillo. Por lo tanto, es mejor siempre tenerlo al máximo y aprovechar esta pantalla que es tan impresionante del Apple Watch y tener siempre el brillo al máximo y disfrutar al máximo de la experiencia que nos ofrece esta pantalla del Series 11 o Series 10 o cualquier modelo que tengáis actualmente. También podemos editar fácilmente el tamaño del texto, puede llegar a ser bastante grande si es necesario y también podemos hacer que este texto esté en negrita y la verdad que se resalta bastante y esto es algo que yo no tenía activado previamente, pero puede ser que lo deje activado porque se ve bastante bien la letra así. Y por último, dentro de pantalla y brillo, que sepáis que también podemos desactivar el Always On Display, la pantalla siempre activa. Y esto es algo que sí que es verdad que el Always On Display gasta muchísima batería, es lo que más gasta de batería en el Apple Watch, pero realmente tenemos un dispositivo muy potente y hay que aprovecharlo al máximo. Y para mí quitarle la pantalla siempre activa y tener que girar la muñeca es algo muy molesto. Por lo tanto, la pantalla siempre activa, pero que sepáis que lo podéis siempre desactivar si fuera necesario. Pasamos a la disposición de las apps y aquí simplemente que sepáis que podéis ver las aplicaciones como mosaico, que sería como lo tenemos ahora mismo, o si queréis también las podéis ver como una lista, que esto simplemente que sepáis que las veis ordenadas alfabéticamente, pero es algo que no encuentro demasiado útil, porque al final si quiero una aplicación que empieza por la letra T, tengo que irme al final de todo y voy a tardar mucho más rato en llegar a ella. Por lo tanto, aquí yo siempre lo dejo en mosaico y tendré aquellas aplicaciones que yo quiera siempre a un solo clic de Digital Crown, ya que lo que os recomiendo muchísimo es que, por ejemplo, si esta aplicación la quiero tener más arriba, simplemente la deslizo, igual que hacemos con el iPhone, y que sepáis que así, solamente entrando en la Digital Crown, tendremos esa aplicación a un solo clic. Y ya para ver los últimos aspectos de esta configuración inicial, vamos a ver los gestos. Y para mí los gestos en el Apple Watch es algo fundamental. Además, no solamente tenemos el doble toque, sino que ahora tenemos el giro de muñeca, que creo que es de las cosas más útiles que se han introducido nunca en un Apple Watch. Así que yo os recomiendo 100% que tengáis la pestaña de gestos activada para poder sacarle el máximo rendimiento al reloj y poder usar tanto el doble toque como el giro de muñeca, que ya os digo, el doble toque ya era útil, porque realmente pues, es bastante útil, pero es que el giro de muñeca es algo espectacular, o sea, lo vais a usar muchísimo y os vais a acostumbrar muy rápido a usarlo y la verdad que es sencillamente genial. Pasamos a un apartado muy importante y es el de la batería, y es que al final si queremos conservar la batería de nuestro Apple Watch, es decir, queremos que la salud de la batería se prolongue en el tiempo, lo que tenemos que hacer es ir a salud de batería y deslizar hasta la parte del límite de carga optimizado. Yo os recomiendo que siempre tengáis esta pestañita activada porque os vais a asegurar que la carga del Apple Watch se haga de una forma óptima y va a terminar de hacer ese pequeño punch de batería
cuando él sepa que ya estamos a punto de interaccionar otra vez con el Apple Watch. De lo contrario, lo que va a hacer el reloj es cargar la batería del 0 al 100 de forma continuada, sin parar en ningún momento, cosa que va a degradar bastante la batería del reloj, y al final lo que queremos es tenerlo siempre al 100% para que esta batería, que ya sabemos que no es la batería más grande del mundo, pues bueno, al final nos dure un poquito más de lo normal. Y para terminar vamos a ver dos aspectos relacionados con el ejercicio y la actividad física, y por eso entraremos en el apartado de actividad, y aquí vais a poder personalizar aquellos recordatorios que os va a hacer el Apple Watch durante el día. Si estáis mucho rato sentados en una misma hora, os va a recordar de levantaros. Si esto no queréis que os lo vaya recordando, simplemente desactivamos la pestaña. También os va a recordar en esos días que todavía no hemos entrenado que quizá tocaría cerrar los anillos. Si el reloj ve que ya es una hora de la tarde bastante avanzada y todavía no hemos avanzado muchísimo en los anillos, nos va a avisar. Yo esto lo tengo quitado porque al final hay días que sé que no puedo entrenar por cualquier motivo, entonces no necesito que me avise el reloj. Y también tengo este quitado de objetivos completados. Esto simplemente es una animación que veremos en el Apple Watch cuando completemos nuestros anillos en el día. Y por último, quiero enseñaros un apartado importante en el apartado de entreno, y es que si entramos aquí, veremos que tenemos unos recordatorios de iniciar entreno, reanudar entreno y finalizar entreno. Y esto puede ser útil porque en muchas ocasiones quizá empezamos a entrenar, no nos acordamos de iniciar la actividad en el Apple Watch y el propio dispositivo va a saber que hemos empezado a entrenar y nos va a sugerir iniciar un entreno con la aplicación de ejercicio. Por lo tanto, creo que es bastante útil porque incluso si hemos terminado y él lo detecta que ya hemos parado de entrenar, pero nosotros no hemos finalizado el entreno, también nos va a avisar y nos va a hacer que por fin terminemos el entreno en el Apple Watch. Creo que estos recordatorios son bastante útiles y además son muy fiables. Lo he probado haciéndolo expresamente, no empezar un entreno y no terminándolo, y realmente pasan pocos segundos hasta que ya el Apple Watch lo detecta y te avisa y te ayuda a finalizar o a iniciar ese entreno que estás haciendo. Por último, también os recomiendo que dentro de entreno activéis esta pestaña de desplazamiento con doble toque, que esto simplemente va a activar la función de doble toque dentro de los entrenos. Creo que es bastante útil porque habrá muchos entrenos en los que estemos sudando y sea muy difícil interaccionar con la pantalla, y con un doble toque vamos a poder ir bajando entre todas las pestañas que tenemos en nuestro entreno sin tener que tocar la pantalla en ningún momento. Y hasta aquí sería un poquito la configuración inicial que yo recomiendo a todas aquellas personas que me preguntan cuando se acaban de comprar un Apple Watch, o incluso aquellas personas que ya llevan mucho tiempo con el Apple Watch pero no han cambiado nada desde que lo sacaron de la caja. Creo que es una configuración sencilla de hacer y que os va a aportar muchísimo más rendimiento en vuestro reloj del que ya estabais acostumbrados. Os recomiendo que hagáis todos estos pequeños cambios, que en realidad son pequeños cambios que incluso ayudan a, por ejemplo, que la batería del Apple Watch sea más saludable a lo largo del tiempo. Por lo tanto, creo que está bastante bien. No olvidéis dejarnos un like si os han gustado estas recomendaciones, comentar aquí abajo si os echáis en falta alguna recomendación más, si ya usabais todos estos ajustes en vuestro dispositivo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.